Yo tengo anhelo de más de Dios y creo que tú también, y por eso estamos aquí. Desde principio de año, desde el ayuno y unos días antes del ayuno, desde noviembre, diciembre, Dios ha estado hablando a mi corazón sobre algo muy básico con respecto a lo que dice su palabra. Algo básico, pero al mismo tiempo algo tan poderoso. Algo que debiera entender los recién convertidos, la gente que se está dirigiendo a la iglesia, pero al mismo tiempo nunca tiene que dejar a un lado los que ya llevan mucho más tiempo de conocer al Señor. ¿Qué es de lo que te estoy expresando? Lo importante de que es la fe. Y eso he estado hablando en mi corazón. Entonces, ahora que hemos estado escribiendo la Biblia y a nosotros que nos ha tocado escribir Génesis, en Génesis yo he estado, los versículos que más han brotado en mis ojos han sido los que tienen que ver con la fe. Y cada personaje que vemos en la Biblia y que yo he visto en Génesis, yo en cada uno de ellos siempre me ha saltado la fe y la manera en cómo se han movido en la fe cada uno de ellos. Y de eso es lo que quiero compartir, de la fe que necesitamos hacer crecer constantemente. Y el libro de Marcos capítulo 9, nuestro pastor nos ha estado enseñando sobre este pasaje. Por cierto, mañana nos vemos en la oración a las 5 de la mañana. Mañana nos vemos a la oración de las 5 de la mañana. Muy bien, cerramos paréntesis antes de que se me olvidara. Y Marcos capítulo 9 habla de un ejemplo de una familia, de un padre de familia que tenía una gran necesidad. Y vamos a leerlo. Versículo número 14 de Marcos capítulo 9. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene, ¿qué tiene? Un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, mire, vea todos los síntomas que tenía su hijo. Era un espíritu mudo, no podía hablar. Donde quiera que le toma, le sacude. Seguramente tenía epilepsia y echa espumarajos y cruje los dientes. Le daban fuertes crisis, fuertes ataques epilépticos y se va, ¿cómo dice? Secando. Entonces se iba enflacando, se iba adelgazando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice? Y no pudieron. Vemos que aquí hay dos tipos de personas. Vemos un papá que tiene una necesidad y vemos unos discípulos que se les presenta esta necesidad y ante esta necesidad pareciera que no pueden hacer nada. Entonces, por un lado, hay gente, hay familias que tienen una gran necesidad. Hay un pueblo a nuestro alrededor que tiene una gran necesidad. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Los apóstoles somos la iglesia, somos tú y yo, que pareciera que están teniendo el no poder hacer nada ante estas necesidades, el no dar una solución. Versículo 19. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Hagamos una pausa aquí. Y habla de una generación incrédula. O sea, no habla nada más, ¿verdad?, de un puñado de gentes, de unos cuantos, sino habla de un gran número de gente. Significa que en aquel entonces había una gran crisis de fe.
Y mira, cuando yo leía este pasaje, yo no veía mucha diferencia de aquel tiempo con este tiempo. Vemos a una sociedad y a nuestras familias con una gran necesidad. Vemos a una iglesia con carencia de poder, ¿verdad? Y manifestando una crisis de fe afuera y adentro. Entonces era una gran necesidad en medio de lo que estaba sucediendo. No se estaba viendo el poder de Dios, no se manifestaba en aquel entonces. Mira, vamos a analizar algunos versículos. Pon ahí tu separador en Marcos capítulo 9 y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo número 12. Ve conmigo, por favor, al libro de Romanos capítulo número 12. Y en el versículo número 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Escuche y subraye: ¿conforme a qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo describe que hay medidas de fe. Este versículo describe que dentro de ti Dios ha depositado una medida de fe. Pero recordando lo que decía Marcos 9, ¿qué medida de fe había en ese pasaje, en esa generación? ¿Qué clase de fe había? No había ninguna fe, ¿sí? No había ninguna medida de fe, ¿sí? Y muchas veces nos podemos identificar con ellos, en donde tenemos una carencia de fe. Mira, ¿no te ha pasado que estás en momentos de un avance en tu vida, un ánimo, un entusiasmo en tu corazón, y te sientes con la fe como de un Superman? Pero te ha pasado que estás en otra temporada y en donde ni siquiera tienes fe para que Dios te pueda suplir para un boleto del metro. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí. En donde puedes experimentar ambos extremos. Entonces la Biblia habla de medidas de fe. Sí. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11 más adelante. Hebreos capítulo número 11. Y dice el versículo número 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él recompensa, o que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, una fe nula, la fe nula de aquella generación con la que se encontró Jesús, una fe nula. Y dice ahí clara y tajantemente: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es una persona que no tiene fe? Si tú sales a la calle y le preguntas a cualquier persona: oiga, ¿usted tiene fe? ¿Qué te van a responder? Sí tengo fe. Pero la fe no solo es decirlo, la fe es demostrarlo cuando se tiene que experimentar aquello. Cuando tienes una crisis, una necesidad, ahí es cuando experimentas qué tipo y qué clase de fe es la que dices que tienes en los hechos, en los sucesos. Una persona que tiene una fe nula es aquella persona que se considera autosuficiente. ¿Cómo es que ser una persona autosuficiente? Que cuando viene el momento de la crisis, buscas por mano propia el buscar una solución de microondas. ¿Cómo es una solución de microondas? Una solución inmediata.
Es decir, que si viene una enfermedad, inmediatamente buscas a un médico. Ahora, yo no estoy diciendo que ir a buscar a un médico es malo. Lo que estoy diciendo es que la primera respuesta es que vamos y los consultamos y no ponemos nuestra necesidad delante de Dios. Le damos, dependiendo la necesidad, un tiempo de espera para que Dios se mueva. Cuando tengo un problema económico, voy y busco a alguien que me preste dinero, ¿verdad? A mi suegra, que casi nunca voy a visitar, podemos decir, vamos y le pedimos dinero. Y buscamos una solución inmediata, autosuficiente. Entonces, tener una fe nula es buscar yo la solución, aunque conlleve consecuencias para ello, tener que desembolsar, tener que pedir prestado y un montón de cosas más, antes que esperar que Dios se pueda mover. Esa es una fe nula. Esa es una medida nula de fe. Ahora, la contraparte, mira, ve conmigo ahora a segunda a los Corintios, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 3. Dice la Biblia: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos míos, como os digo, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y regresa conmigo a Marcos, capítulo número 9. Dice, versículo número, donde nos quedamos, versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hay otra versión que dice que la manera en cómo se expresó este hombre hacia Jesús, le dijo: pero si tú puedes hacer algo, pues adelante. Así como dando a entender: no creo que lo puedas hacer, porque esta necesidad que hay en mi hijo le sucedió desde muy pequeño, cada vez va de mal en peor, pero no creo. Ya posiblemente busqué a muchas personas que me dieran una solución, y lo expresa así, pero no creo que puedas hacer algo. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué medida de fe tenía este papá? ¿Qué medida de fe tenía este papá? Una fe nula, ¿sí? Una fe nula, donde se habían muerto sus esperanzas, donde se habían muerto la posible solución a su hijo. Y una persona que empieza a tener una fe nula es aquella persona que se resigna ante las circunstancias a su alrededor. Lo voy a decir con palabras más literales, más sencillas. Yo no creo que mi marido, ¿verdad? Yo no creo que a este gordo pueda cambiar. Hola. Y nos resignamos, y hasta una vez nos lo han cantado. Bueno, no una vez, 2, 3, 4 veces. Así me conociste, así te aguantas, ¿verdad? Y son palabras de resignación. Y así era ese papá.
Ese papá había llegado a un punto que se había resignado a que así va a estar la situación en su vida, a que las cosas no podían cambiar. Y por eso la primera respuesta que Jesús le dice al que cree, y si tú crees, todo le será posible. De tal manera que la fe, cuando empieza a brotar, a crecer, a avanzar un poco tu fe, la fe ve lo invisible. La fe cree lo increíble y recibe lo imposible. A ver, no me escucharon. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Sí. Entonces, las circunstancias a nuestro alrededor nos van insensibilizando. Mira, nada más salgamos a la calle y ¿qué vemos en la calle? Vemos robos, vemos extorsiones. Tú vas manejando, ¿verdad? Y ves que se te meten. Ves en todos lados una sociedad corrupta. Vas a hacer un trámite, vas lo que sea, y por todos lados hay un bombardeo por todos lados que te dice todo está mal. Todo. Volteas y regresas a tu familia y te das cuenta que en medio de tu familia también hay gente enferma y nuevamente es otro bombardeo. Te acercas un poco más a tu propio matrimonio y te das cuenta que está siendo muy difícil, que está viendo una crisis en tu matrimonio. Agarras tu bolsillo, agarras tu cartera y te das cuenta que tienes problemas económicos. Por donde quiera que volteas te dice que todo está mal. Y son mensajes que entran a nuestras vidas que nos hacen ver y decir, pues sí, todo está mal. Sí. Y nos acostumbramos a vivir así. Nos acostumbramos a decir, es que es hasta mi enfermedad, mi diabetes. Y lo empezamos a expresar así, que las cosas no van a cambiar. Este muchacho ya llevaba años así, con este problema, con esta dificultad. Y dice más adelante, y es aquí donde quiero centrarme el resto del tiempo que me queda. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Esta va a ser la oración que al final vamos a hacer todos juntos. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús empezó a actuar. 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. ¿Y cómo dice? No solo el muchacho, sino que todos decían, está. Ay. Yo cuando lo leí y medité en este versículo, la verdad me estremeció, me puso a temblar, me puso nervioso. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús estaba comenzando a actuar en este padre y en este muchacho, en vez de que las cosas mejoraran, empeoraran en primera instancia. Te voy a poner otro ejemplo. Es, por ejemplo, si viniera alguien aquí o contigo y que te dijera, mira, ¿sabes qué? Tengo fiebre, ¿verdad? Y hasta me acabo de tomar la temperatura y traigo 39 grados.
tú le dices, ¿verdad? Te llenas de una super fe y le dices, voy a orar por ti y yo creo que el Señor va a sanar tu temperatura y la va a regular a una temperatura normal. Oras por él, ponte el termómetro, hasta das ese paso de fe, ponte el termómetro 39.5, pegándole a los 40. Y sabes que cuando llega a esa temperatura es muy peligroso. ¿Me estoy explicando? Es como si oraras por alguien que está enfermo del estómago, o pones tu mano en el estómago y de inmediato empiezas a vomitar y a vomitar y a vomitar. Es como si oraras por alguien que tiene problemas en sus huesos, en sus rodillas, y oras por su rodilla y en vez de que se le sane, hasta se le va chueca. ¿Sí me estoy explicando? ¿Alguien se ha identificado con esto? Mira, ahí te va con palabras. ¿Alguien se ha identificado con estas palabras que le ha bombardeado el diablo, que le dice: desde que te hiciste cristiano, tú piensas que te va mejor, pero estás peor? ¿No te das cuenta que nada más vas a ese lugar, verdad, para que te saquen la lana? ¿Que no te das cuenta que tienes menos que antes? ¿Que no te das cuenta que estás peor? Yo no sé para qué vas a ese lugar de gente ignorante. Y el bombardeo es: estás peor que antes. ¿Sí me estoy explicando? En este primer acontecimiento en donde este hombre empezó a experimentar una fe, escucha, y es lo que Dios habló a mi corazón. Si tú quieres experimentar una fe, me dijo el Señor a mí, y es lo mismo que estoy tratando de transmitirte. Si tú quieres experimentar una fe, un crecimiento en tu medida de fe, aunque tú no alcances a ver que yo me estoy moviendo, créeme que yo sí me estoy moviendo. Y aunque las cosas a tu alrededor parezca que están peor que antes, es un buen síntoma para que tú puedas alcanzar a ver que yo ya me estoy moviendo. Porque ¿dónde vamos a ver a Dios si no es en la necesidad? Es ahí. Es como el otro ejemplo que le preguntaron a Jesús: bueno, ¿quién pecó, este o sus padres, por lo cual está enfermo? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ni sus papás pecaron, ni tampoco él pecó, sino para que la mano de Dios se manifieste, se glorifique, sea vista. En el mal momento es cuando Dios quiere glorificarse. Sí. ¿Dónde vamos a ver la protección de Dios? Hola. Cuando estemos siendo acosados. ¿Dónde vamos a ver la sanidad de Dios? Hola. Y no estoy declarando, ni soy falso profeta, ni pájaro de mal agüero, pero ¿dónde vamos a ver la sanidad de Dios? Cuando estemos enfermos. ¿Dónde vamos a ver la provisión de Dios? Cuando tengamos necesidad. ¿Dónde vamos a ver lo imposible viéndose como posible? Cuando todo esté peor y esté en el momento más difícil de nuestra situación. Entonces, este muchacho quedó como muerto. 27. Pero Jesús, me encanta esto, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Lo que podía suceder a lo alrededor, que estaba peor que antes y estaba como muerto, en ese momento es cuando directamente Jesús interviene con su mano y lo levanta. Ahora me llamó la atención, este versículo 27 dice que le tomó de la mano. Y yo me puse a investigar hace ratito
¿Cuántas veces dice la Biblia esto, que Dios toma de la mano a alguien? Y por lo menos hace rato, el tiempo que alcancé para poder leer algunos versículos, por lo menos leí 51 veces que literalmente Dios toma a una persona de la mano. Mira, te voy a leer algunos. Y ve conmigo, por favor, deja otra vez ahí tu separador. Y en el Salmo capítulo número 89. Salmo capítulo número 89. Versículo número 13. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. ¿Te estás dando cuenta cómo es la mano de Dios? ¿Te estás dando cuenta que en el peor momento de tu vida, y cuando Dios interviene, de qué calidad y de qué fuerza es la mano de Dios? Él es fuerte, Él es potente, y exaltada es su diestra. Ve conmigo ahora ahí mismo en Salmos. Vamos a leer algunos Salmos. Capítulo número 63, verso 8. Ve un poquito atrás, 63, versículo número 8. Dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra es la derecha de Dios. Tu mano derecha me ha sostenido. Por eso es que mi alma, mi interior está apegado a ti. Capítulo número 20, versículo número 6. Capítulo 20, versículo número 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Cómo es la mano de Dios? Potente y salvadora. Potente y salvadora. Ahora ve conmigo al capítulo 138. Versículo número 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Y ¿cuántos anhelamos que Dios extienda su mano en contra de nuestros enemigos? Ahí lo dice. Cuando Dios extiende su mano, ¿verdad?, hace que su ira se vaya en contra de sus enemigos, y nosotros somos vivificados. Y esa misma palabra significa avivamiento. Avivamiento. Escucha, estamos y debemos aprovechar, meternos en este río y en esta corriente que está viendo, y está Dios destapando este pozo en medio de nosotros. Yo me asombré la semana anterior. Yo me quedé por allá atrás. Cada quien, la mayoría se vino aquí a tirar, ¿verdad? Y los que no alcanzaron se tiraron en el lugar ahí donde estaban. Pero me quedé yo atrás la semana pasada, hace 8 días, donde nos quedamos hasta la medianoche. Y yo me puse a ver en ese momento todo lo que estaba sucediendo. Y eran cosas increíbles que estaban pasando. Pero ¿sabes qué fue lo que me llamó la atención? Me llamó la atención en personas que durante mucho tiempo habían sido indiferentes, aunque sí venían a la iglesia, pero manifestaban una actitud y una postura indiferente. Literalmente los vi quebrados en su lugar.
Había una persona, había una mujer que estaba en una silla, pero así literalmente colgando de la silla. Había un jovencito que yo lo conozco y lo he visto de cerca y algunas veces le he llamado la atención, que es un reverendo despapalle, es un torbellino. Pero ese momento lo vi por lo menos 2 horas, estando de rodillas, clamando al Señor. ¿Y sabes qué, iglesia? Cuando nosotros venimos aquí a buscar al Señor, Él se está encargando de nuestros enemigos. Él se está encargando. Él ya se está moviendo. Él está actuando en medio de nuestros enemigos. Mira, vamos a ver, y ayúdenme por favor, muchachos, Isaías capítulo número 41. Isaías capítulo número 41. Y vamos a leer, ayúdenme con la última que cantamos hace ratito, desde el principio. Isaías 41, y vamos a leer el versículo número 12. Escucha lo que hace la mano de Dios. La mano de Dios que está aquí moviéndose en medio de nosotros. Dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serás como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Verso 13, escucha, anótalo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué te dice? No temas, yo te ayudo. Que te toma por tu mano derecha, con tu mano derecha, por mi mano derecha. No temas, yo te ayudo. ¿Lo estamos creyendo, iglesia? Potente es la mano de Dios. Potente. Ahí mismo en Isaías. Pero ahora vamos al capítulo 62. Versículo número 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en su tierra. Verso número 8. Juró Jehová por su mano derecha, otra vez su mano derecha, y por su poderoso brazo. Escucha, para los que tienen crisis económica, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Wow, qué versículo. Y te estás dando cuenta quién lo está diciendo. No lo estoy diciendo yo. Dice Dios: lo juro por mi mano derecha, te prometo, te lo digo, ¿verdad? Que no comerán tus enemigos tu grano. Y yo he experimentado algunas temporadas de crisis también. Hace rato que estaba comiendo con algunos muchachos, estaba recordando cómo cuando mis hijos eran todavía muy chiquitos se metieron a robar a mi casa. Y también estuve recordando cómo hace unos meses experimenté el secuestro de un familiar. Y también recordé cómo hace unos días mi hijo estuvo hospitalizado, a punto de ser operado de su intestino y de su apéndice. Pero en cada una de ellas, en cada cosa que me puse a recordar hace ratito, yo recordé
Como en cada una de ellas, en el momento te sientes de la patada, en el momento tienes los ojos velados, no ves la salida. Cuando fue el que nos robaron, fueron meses de tener miedo, de tener temor, y yo tenerme que ir a trabajar y dejar a mi familia y a mis hijos tan pequeños ahí. Y en cada circunstancia todo es difícil. No se ve la solución. Cuando experimentamos el secuestro y todo eso, cuando lo experimentamos, en cada una de ellas el Señor estuvo. El Señor en aquel momento echó fuera todo temor y restituyó. En aquel entonces nos robaron nuestros anillos, lo único que teníamos de valor de matrimonio. Y hace unos meses el Señor restituyó nuestros anillos. Cuando vino el secuestro, estuvimos orando días de oración, de clamor, de ruego, y el Señor libertó a nuestro familiar. Y cuando mi hijo estuvo experimentando esa enfermedad, en el peor momento, cuando todo se estaba poniendo peor, en ese momento fue cuando vino una sanidad milagrosa e instantánea del Señor. Sabes, que tú experimentes la fe no significa que se te acabaron tus problemas, sino significa que a lo mejor vas a seguir teniendo tus problemas y hasta serán mayor, pero en cada una de ellas, si tú te mantienes firme, por supuesto que verás la mano de Dios moviéndose. No te estoy hablando teoría. Hemos experimentado dolor, hemos experimentado miedos, hemos experimentado grandes crisis, pero una tras otra siempre Dios ha respondido. Entonces eso es la fe. La fe es creer que por supuesto, que claro y que no cabe duda que Dios se moverá, aunque al principio todo se ponga peor y se ponga más feo. Oh, el diablo piensa que está ganando, pero sin darse cuenta Dios está avanzando y lo está haciendo retroceder. Así que cuando hay esterilidad es el mejor momento que Dios se mueva. Cuando hay escasez es cuando es el mejor momento para que Dios provea. Es Dios. Por supuesto que sí. Y regresamos ahí a Marcos capítulo número 9. Número 1, ¿cuál fue la solución? Jesús lo tomó de la mano derecha, y tenía más versículos que enseñarte de la mano poderosa de Dios. Número 2, versículo 27. Jesús tomándole de la mano, ¿qué dice? Le enderezó. Le enderezó. Y no significa nada más la literalidad de que lo agarró y ¡pum!, para arriba, sino la palabra en griego en ese pasaje, en esa palabra, lo enderezó, significa lo sacó de la ruina. Wow. Entonces, por eso es que dice el hermano Wayne, cuando Dios da, hasta los costales presta. ¿Sabes qué significa esa frase? Que Dios no solo proveerá, que Dios no solo sanará, que Dios no solo comenzará a moverse ahí, sino que hará completa la obra y te levantará de esa ruina, de tal manera que si viviste por años así como ese muchacho que desde niño tuvo esta crisis y este problema y esta enfermedad y este demonio sobre su vida, a partir de ese momento hubo un cambio en su historia y ya no volvió a ser la misma persona. Jesús lo sacó de la ruina y cambió completamente su destino. Ya no iba a ser un fracasado, ya no tuvo un síntoma más de enfermedad, ni una convulsión. Ese chico fue completamente diferente. Entonces, cuando nosotros estamos experimentando esta fe y Dios empieza a mover en medio de nosotros, no es para que ahí zancoche las cosas, sino para que haga completa las cosas y nunca más vuelvan. ¿Me estás escuchando?
Hay un río y hay una presencia y hay un pozo que el Señor ha estado destapando en este lugar. Y todo aquel que se meta no solo va a experimentar un refrescamiento en su alma, sino que por completo nadará en ese río y nunca más volverá a su pasado, nunca más volverá a los vicios, nunca más volverá a la pobreza, porque Dios y su mano poderosa es la que extenderá en medio de nosotros y cambiará nuestro destino, y nuestro futuro será diferente. Y nunca más tenemos por qué volver a aceptar que esa enfermedad venga sobre nuestras vidas. No. No. Lo sacó de la ruina. Hizo el trabajo completo. No más experimentar la pobreza, no más experimentar todos esos mugres demonios por lo que por años hemos estado batallando y que cada vez nos han hecho pedazos. No, Señor, porque cuando Dios nos toma de su mano, nos levanta de la ruina y para ponernos en la posición original, al diablo bajo nuestros pies. Y número 3, tomándole de la mano le enderezó. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y se levantó. Y se levantó. Y esa palabra también, su significado en griego, escucha, significa resucitar. ¿Cuál fue el contexto? Familias en crisis de enfermedad y de fe. Una iglesia en crisis de fe que representaban los discípulos. Pero ahí es cuando el Espíritu Santo se estaba moviendo para poder volver a soplar vida, para poder volver a soplar aliento de vida. Esa misma palabra, ese mismo aliento que se movía en Génesis 1, el mismo Espíritu de Dios que tan solo la Biblia declara y manifiesta. Y Dios hablaba y Dios decía y era hecho. Dios tan solo lo expresaba y así la naturaleza, el universo, las cosas visibles, las invisibles, los átomos, las moléculas, todo tenía que obedecer a la palabra de Dios. Cuando Dios habla, lo que está muerto vuelve a ser levantado. Y ese mismo Espíritu Santo es el que nuevamente se está levantando. Entonces no somos la mejor generación, no somos la mejor sociedad. Es más, y no estoy denigrando y degradando a nadie, pero si se puede decir en un buen sentido, no somos la mejor iglesia. Pero escucha, en base a ese contexto podemos decir que cumplimos con todos los malos requisitos para que podamos seguir viendo que Dios se pueda mover en medio de nosotros. ¿Cuántos lo anhelamos? Yo lo anhelo. Yo lo anhelo. Yo quiero verlo otra vez en medio de este tiempo, y enfaticé la mano de Dios. Si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Es una frase que anoté ahí. Si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios moviéndose en todo. Oh Espíritu Santo, yo quiero ver tu mano moviéndose otra vez alrededor de mi vida. Oh Espíritu Santo, yo voy a ver la mano de Dios moviéndose en medio de todo lo que hay alrededor de mí. ¿Cuántos lo anhelamos? Entonces, si tú eres esa persona como ese papá que tal vez cometió errores, porque describe que su hijo no
había nacido así. Cuando Jesús le preguntó: ¿desde cuándo te ocurre esto?, el papá le contestó: desde niño. Significa que hubo un momento en el que el papá tal vez se descuidó y algo sucedió con su hijo. Pero ¿cuáles fueron las palabras de este hombre? Creo, pero por favor, ayuda a mi incredulidad. Reconoció que tenía una fe muy, pero muy, pero muy, la semilla de una semilla del grano de mostaza. Muy pequeña, muy pequeña. Pero la Biblia dice que si tan solo nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza muy pequeña, le diríamos a este monte: quítate y échate a la mar, y este tendría que obedecer. ¿De qué tamaño necesitamos una fe? Una fe inmensa, una fe que digamos: wow. No, tan solo una pequeña fe. Y así era la fe de ese hombre. Una fe muy pequeña, pero esa fe pequeña le alcanzó y le sobró para ver lo imposible como posible. Así que yo quiero pedirle al Señor en esta noche que Él pueda hacer crecer mi fe, que la pueda hacer crecer. Lo necesito. Ha sido increíble todo lo que hemos experimentado, amada iglesia, pero tan solo es una pequeña oleada de todo lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Yo quiero más del Señor. Yo quiero que Él pueda hacer crecer mi fe. Yo quiero que Él pueda venir y aumentarla y hacer algo en mi vida y hacer algo a mi alrededor. Yo necesito decirle: Señor, aumenta mi fe. Así que ¿qué te parece que mientras estamos adorando al Señor esta noche, le decimos: aumenta mi fe? Y si tú eres esa persona, quiero invitarte que vengas aquí adelante y vamos a adorarle y le digamos: Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, sobre mi vida, en el nombre de